Muy buenos días a todos ustedes, a todos los que siguen y les interesa este canal de YouTube Luz para Revelación y que le ha servido para instrucción, enseñanza, educación. Doy gracias a nuestro Padre que eso sea así. Y doy gracias a nuestro Padre por estar en este lugar, este privilegio de poder grabar, de poder tener tiempo de comunión a través de estos videos. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre precioso de su amado Hijo, su unigénito, su resplandor de gloria, su enviado, su profeta, como le habló a Moisés. Y Moisés profetizó sobre el Hijo de nuestro Padre Elohim. Y doy gracias por este tiempo y quiero dar una pequeña introducción en cuanto a la motivación de nuestras vidas y quizás de muchos que graban y tienen la intención de ayudar, la intención de poder transmitir a lo que a ellos también se les ha transmitido y enseñado. Esto nos motiva a nosotros, este pequeño grupo que tenemos aquí en Santiago de Chile, que nuestro Padre nos ha concedido este grande y glorioso privilegio, que se nos concede el conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su amado Hijo glorioso. Así que vuelvo a reiterar, nuestra única intención es ayudar, edificar, llamar un poco la atención en cuanto a los escritos, en cuanto a la enseñanza, porque sin duda hay mucha corriente en todo el mundo que habla de diferentes doctrinas, diferentes posiciones, diferentes motivaciones, diferentes nombres. Pero lo que nos motiva a nosotros es hablar sobre el único nombre dado a los hombres, en el cual los hombres pueden ser liberados, pueden ser, ¿no es cierto?, rescatados, y se le conceda el conocimiento de la verdad del reino de los cielos, que es por medio de Yahshua HaMashiach, el Hijo de nuestro Padre. Y nuestro Padre lo envía, así lo dice las Escrituras, porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo que Él ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida y eternidad. Porque el hombre no tiene vida ni eternidad. Y eso es lo que a nosotros nos motiva. Así que vamos a dar inicio a esta grabación, a este tiempo. Bueno, nuestro Padre establece por medio de su Hijo y lo envía por sus muchas misericordias, como lo dice ahí en capítulo 1 del versículo 50 y más, para andar en lo correcto conforme a las Escrituras, en el libro de Lucas. En el capítulo 1 del libro de Lucas, del versículo 67, habla aquí sobre la entrañable misericordia de nuestro Padre. Y esto es una palabra entregada al padre de Juan el profeta, es una palabra profética, es una palabra concedida por nuestro Padre, y así lo indican las Escrituras. Y pongamos atención a lo que dice, lo que está registrado. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Ruaj y profetizó, diciendo,
Bendito es nuestro Padre Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus profetas, de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, y librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta, se refiere al hijo de Zacarías, profeta de nuestro Padre serás llamado, porque irás delante de la presencia de nuestro Melech, de su hijo, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus transgresiones, por la entrañable misericordia de nuestro Padre, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto la aurora, la luz, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces, ¿qué está hablando las Escrituras? Y está claro, su pueblo, cuando nuestro Melech en su gloria delante de nuestro Padre que lo introduce a un lugar, ¿no es cierto?, que está lleno de oscuridad, que habita el oscuro, que habita, ¿no es cierto?, la muerte. Entonces el hombre estaba en tiniebla, pero si usted ves con tus ojos, el mediodía está lleno de luz, pero de dentro de ti está lleno de muerte y de oscuridad, gobernado por la muerte, manifestado por las tinieblas, por las obras de las tinieblas. Y eso está registrando aquí, palabra profética. Entonces, si nosotros vamos al último capítulo del libro de Lucas, 24, señores, en el versículo 44, después de la resurrección, y voy a leer del 36, 24-36, y pongamos atención. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yahshua se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Y aquí el Hijo de nuestro Padre les habló y les enseñó todas estas cosas del cumplimiento de lo que iba a suceder. Por eso aquí dice: estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en el libro de la Torá de Moisés, los primeros 5 libros, en todos los profetas y en los salmos. Y aquí viene un detalle interesante, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, lo que fue hablado y registrado en el libro de Daniel. Él iba a dar entendimiento y comprensión ¿de qué? Del lenguaje, porque había que nuestro Padre conceder el entendimiento y comprensión para poder entender el lenguaje del reino de los cielos. Muchos leen así de la forma, ¿no es cierto? Y no tienen revelación, no tienen entendimiento ni comprensión, que es la revelación de nuestro Padre mediante su Ruach para con todos. Y aquí vemos algo sumamente interesante. Entonces,
Sin duda nuestro Padre establece por medio de su Hijo una obra gloriosa y a su Hijo había que poner atención. Entonces dijo, yo les hablé todo esto. Entonces si nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 17, y pongamos atención porque aquí todo está registrado. No hay ninguna motivación ni intención de hombre, sino que vamos a hablar lo que está registrado en las Escrituras. Dice así, capítulo 17 de Mateo. 6 días después Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yahshua, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. A él poner atención, a él poner todo, fijar tus ojos, tus oídos y poner atención a él. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Yahshua se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. ¿Ya? Entonces, todos estos versículos que nuestro Padre establece por medio de su Hijo, nosotros podemos y tenemos que a él oír. Por eso yo siempre digo, hay que poner atención a una denominación, porque si alguna denominación no respeta, más bien vive metodológicamente por costumbres metodológicas, cambia las fechas, cambia, ¿no es cierto?, todas las cosas, y no celebra, no se sujeta a la Torá, sino que vive una metodología, es una doctrina falsa. Son enseñanzas con sabiduría humana. Y la sabiduría humana, que es sabiduría, es conocimiento, y el conocimiento humano es carnal, animal y diabólico. Lo digo yo, no las Escrituras. Y aquí en Juan capítulo 3, del versículo 31 en adelante, pongamos atención porque está registrado. Las personas en su tesudez no quieren ir a revisar porque no quieren salir de su estado de tosudo, su estado de rebelión, estado, ¿no es cierto?, de querer preservar nomás sus costumbres, sus ideologías, sus doctrinas, sus metodologías, sus instituciones, sus corporaciones de lucro, y no quieren obedecer. Entonces, ¿quién es el verdadero? Se va a notar. ¿Quién es un verdadero que habla conforme a la voluntad de nuestro Padre? Se va a notar por las Escrituras. Y quien no es verdadero se va a notar por las Escrituras. Porque como bien dice nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, en Mateo capítulo 23, de su pueblo también. Y les habla a su pueblo, a los escribas, fariseos, a los principales, y él dijo, ahí en Mateo capítulo 16, del versículo 21 en adelante, que él tenía que ir a Jerusalén, pero ya iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas y fariseos, y lo iban a matar, pero él dijo, yo voy a resucitar el tercer día. Entonces, habla ahí en Mateo 23, diciendo que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra, que se sientan a enseñar la Torá de Moisés. Y nuestro Melech dice, todo lo que os diga la Torá, hacedlo. Pero no hagan lo que ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Por los frutos se van a conocer. De ahí los descubre y habla y se refiere a ellos como escribas y fariseos falsos, hipócritas, mentirosos, llenos de huesos, llenos de muerte y de tiniebla, llenos de muerte y de tiniebla.
En el capítulo 8 de Juan, del versículo 31, habla también de ello. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y se enojaron, se enojaron. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? No somos hijos de fornicación. Y empiezan a hablar. Y nuestro Mele les dice, vuestro padre es el diablo. El que está dentro y los gobierna es el diablo. Entonces aquí se va a notar. Pongamos atención en el versículo 31 del capítulo 3 de Juan. El que de arriba viene, ¿quién es? El reino de los cielos. El enviado. Nuestro Padre, su Ruach, dice, el que de arriba viene es sobre todos. Y el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Vio? El que viene de los cielos es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie quiere recibir, nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que nuestro Padre es veraz. Porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla, pues nuestro Padre nos da sus ruas por medida, se lo entregó todo, miren. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, todo. Ya, ¿quién puede decir aquí, cambiar? No, que le entregó la mitad, que le entregó, no, porque también a nosotros también nos entregó y nosotros somos, ¿no es cierto?, los verdaderos y esta doctrina es espectacular. No, mentira. Aquí dice, todo a su Hijo. El que obedece, aquí dice cree, porque la emunaj, la emunaj es fidelidad. La fe es una convicción y una certeza. Entonces, el que obedece al Hijo tiene vida y eternidad. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. ¿Pusieron atención? Nuestro Padre habló a través de Moisés y dijo, profeta levantará nuestro Padre como yo. ¿A qué se está refiriendo como yo? Porque nuestro Padre estableció en Moisés un Elohim en la tierra y su profeta era Aarón. Entonces aquí nuestro Padre glorioso está hablando y se cumple. Y todo le entregó a su Hijo amado, toda la autoridad. Es el único mediador. En él radicaban todo el resplandor de gloria de nuestro Padre en su Hijo. Y eso nuestro Padre no lo iba a cambiar, aunque muchos se levanten y digan, no, que acá y traten de acomodar, ¿no es cierto?, también su pueblo, también, ¿no es cierto?, los rebeldes de su pueblo, que quisieron manipular, y hasta el día de hoy. Pero aquí está registrado y está escrito. Y aunque quieran levantar la escritura, los descubre. La escritura gloriosa es la espada de doble filo, más eficaz. Es una espada eficaz, gloriosa, poderosa. La palabra de nuestro Padre. Que penetra hasta a partir del alma, el espíritu y el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, y separa. Lo que no es, fuera, y establece, ¿no es cierto?, la luz del resplandor de gloria de la voluntad de nuestro Padre. Bien, entonces en el capítulo 3, de aquí del libro de Juan, nuestro Melech, nuestro Padre establece, porque aquí decimos claro, ¿no es cierto?, que la palabra de nuestro Padre habla. Y nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, él bien lo declaró y dijo, yo no hablo por mí mismo, según oigo, eso hablo. Según oigo las instrucciones, y eso hago y digo. Porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la que me envió mi Padre. La voluntad del propósito de nuestro Padre. ¿Quién puede cambiar eso? Nadie. ¿Se pueden manipular? Sí. ¿Lo pueden distorsionar? No. Sí, mire que a lo mejor esto no lo dijo y que se estaba refiriendo a otra cosa porque según él... No. Aquí está claro. Está claro.
Todo lo que habló nuestro Padre es muy claro como el agua que proviene de nuestro Padre. Como bien dicho, todo está clarito como el agua, pero aquí del agua del reino de los cielos. Como esa fuente de agua viva que salta para la vida eterna, esa agua, un agua gloriosa que lo que salió de la boca de nuestro Padre, por medio de su amado Hijo. Y aquí establece principio y se lo dice a un principal dentro de la sinagoga fariseo, que vivía conforme a la doctrina farisea, igual que el apóstol Pablo. Entonces dice en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahshua la noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Y aquí esto es una aseveración. Nadie puede hacer si no está Elohim con él. Lo dice un principal. Nadie puede hacer si no está Elohim con él. Ya. Versículo 3. Nuestro Mele le responde y le dice: de cierto te digo, le está hablando Nicodemo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Si bien es cierto, Nicodemo estaba haciendo una aseveración gloriosa, pero nuestro Mele le dijo: tú estás ciego, tú no puedes ver el reino del cielo, porque el reino del cielo estaba de dentro de nuestro Mele. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado por medio del Ruach de nuestro Padre. Nicodemo, ¿no es cierto?, propio de un hombre, como lo dice, que es terrenal y cosas terrenales habla. Mire lo que dice. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió nuestro Melech. Respondió Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Ruach no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne es, y cosas terrenales habla, pero lo que es nacido del Ruach es porque cosas espirituales habla, cosas del reino, las riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Y aquí nuestro Padre establece algo, pero que nadie puede mover. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Ya. Entonces, como yo he hablado muchas veces y con diferentes personas de diferentes denominaciones, y ellos haciendo preguntas, pero a la vez también cuestionando a través, ¿no es cierto?, de querer, ¿no es cierto?, imponer también sus propias ideologías, aquí topan, dice, y me dicen: Jaime, bueno, tú de nuevo sabes que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Ah? Y está aquí en la Escritura. Está todo registrado que cómo se nace de nuevo. Porque si nuestro Padre está estableciendo por medio de su Hijo, nuestro Padre va a revelar la metodología que cómo se nacía de nuevo. Aquí está. Entonces, como nuestro Padre, en su entrañable misericordia, en el cumplimiento de la restauración de su sola potestad, porque a Él determinó el día, la hora, el tiempo señalado para su entrañable misericordia. Y vemos nosotros que hace ya más de 2000 años atrás, esto se estableció. Hasta el día de hoy tiene la vigencia de la palabra establecida por nuestro Padre a través de su Hijo amado, porque por medio de su Hijo, a través de su Hijo, a Él le entregó todo. Así que no podemos saltar este proceso de irnos por un lado y no, nosotros somos testigos nomás de Jehová. ¿Ah? Hay otros que dicen que son adventistas. Hay otros que dicen que son católicos, romanos.
Hay otros dicen que son pentecostales, con diferentes denominaciones. La iglesia pentecostal sola, la iglesia, ¿no es cierto?, metodista, la iglesia metodista unida, la iglesia, con diferentes motivaciones doctrinales, que si usted los observa, porque yo los conozco, diferentes contextos, como también que hay un contexto como comunidad cristiana, que si usted entra y empieza a investigar y a escarbar, la inmundicia que hay en cuanto a doctrina, en cuanto a pensamiento. Entonces, nuestro Padre establece el único mediador. Hay un único mediador entre nuestro Padre y los hombres, su Hijo amado. Y nuestro Padre no va a recibir a nadie si se va por otro lado. Y si nosotros vemos el libro de los Hechos, en el capítulo 10 que nuestro Padre establece sobre la familia de Cornelio, pero nuestro Padre no pasó por alto y envía al apóstol Pedro a donde la casa de Cornelio para anunciar a su Hijo la obra redentora gloriosa en el sacrificio de la cruz, en su muerte y su resurrección, para que se cumpliese, ¿no es cierto?, este beneficio para la familia de Cornelio. Nuestro Padre no pasó por alto, y si sujetó todas las cosas en su Hijo, Él lo iba a respetar a cabalidad. ¿Quién eres tú para poder manipular? ¿Quiénes somos nosotros para decir no si no es por ahí? Que nosotros somos los bautistas y tenemos, ¿no es cierto?, un conocimiento cabal, humano, con temas humanistas, y así de diferentes realidades, con una división feroz, con una lucha de uno contra otro feroz. Pero aquí hay un solo camino. Y nuestro Padre habla por medio de su Hijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la luz y soy la puerta para entrar al reino del cielo. Nadie más. Alguna denominación, porque algunos dicen, no, yo soy de la denominación tanto y estamos inscritos en el libro de la vida. Mentira, mentira, por los frutos los conoceréis, por sus obras. Porque aquel que es hijo de Elohim ya ha nacido de nuevo, y ha nacido de nuevo, va a ser enseñado, educado como niño recién nacido en todo el conocimiento de la verdad, de la riqueza de nuestro Padre, lo que salió de su boca. Nada más por medio de su Hijo. Y esta labor la iba a cumplir el Ruach glorioso de nuestro Padre, porque está establecido en el libro de Juan. Y así vemos los apóstoles que fueron guiados y gobernados por el Ruach, enseñados por el Ruach. Entonces, todos los que quieran decir otra cosa, si queremos hablar, hablemos por las Escrituras. Hablemos por los registros y no por costumbres. Hace unos meses atrás, por aquí andan algunos evangélicos que salen, ¿no es cierto?, el primer día de la semana. Salen, ¿no es cierto?, a anunciar, a predicar. Y hablamos porque ellos a uno se acercan y le hablan. Y yo les preguntaba que por qué ellos se reunían y desobedecían las Escrituras. Porque está establecido en las Escrituras el día de reposo, incluso las Biblias
Incluso las mismas escrituras, visto estos registros que hablan ahí, equivale al sábado, equivale al Shabbat, sábado, y tú lo estás lleno. Ellos dicen, no, si es el domingo. No, lo leen, ¿verdad? No, si ahí dice domingo. No, pero va, qué extraño, dice sábado. Y el argumento que él me dijo, no, que el apóstol Pablo estableció que era el domingo. No conocen, no entienden, leen de una forma irracional. Porque hablando también con otras personas, en relación, ¿no es cierto?, cuando nuestro Padre le habla sobre el tema de Cornelio en el capítulo 10, toman algunos versículos y los sacan de contexto. Por eso hay que leerlo completo. ¿A qué se está refiriendo? Cuando nuestro Padre le entrega en visión a Pedro ahí en la azotea, estaba descansando, un lienzo que caía, ¿no es cierto?, desde el cielo, y había en ese lienzo puros cuadrúpedos y animales prohibidos de comer. Animales inmundos, así quiere decir, animales que son abominables, inmundos. Entonces, escucha la voz y dice, Pedro, mata y come. Oh, Padre, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Por segunda y por tercera vez. No digas inmundo lo que yo ya he limpiado. Entonces todos dicen ahí, vio, y van a preguntarle, porque como uno les trata de enseñar, pero ellos van igual y le preguntan, ¿no es cierto?, al pastor, a donde ellos están. Y el pastor le dice, no, si dice que mate y come, si tú quieres comer chancho, come chancho nomás. Si así se te ocurre comer ratón, come ratón, ¿no? ¿Vio? Por los frutos. Por lo que hay en el corazón de esas personas, porque tampoco entienden ni conocen. Se estaba refiriendo a los extranjeros, porque los extranjeros como Cornelio son inmundos conforme, ¿no es cierto?, a lo que había establecido nuestro Padre. Pero el apóstol Pedro le dice a Cornelio cuando entró a su casa, ¿por qué me has llamado? ¿No sabes que es abominable entrar en una casa un hebreo a la casa de un extranjero? ¿Por qué? Porque es inmundo. Pero mi padre dijo que no diga inmundo lo que él ya había limpiado. ¿Para qué me has llamado? Y ahí viene el relato. Y ahí se abre la boca el apóstol anunciando las buenas nuevas a través de la obra del sacrificio de la cruz, de la muerte y la resurrección, para que se cumpliese este proceso en ellos. Pero no se refiere al pensamiento humano. Como muchos dicen ahí que hablan del apóstol Pablo, que la oración santifica los alimentos. No conocen. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento ni comprensión, basado en la revelación del conocimiento de la verdad. Porque el conocimiento de la verdad, nuestro Padre empieza a dar entendimiento y comprensión de su voluntad por medio de su Hijo. Y esta labor gloriosa de los nacidos venía el Ruaj. El Ruaj tiene que venir sobre la persona y se produce, ¿no es cierto?, un hijo de Elohim. Como al principio, antes del pecado de Adán y Eva. Entonces nuestro Padre lo que hizo en su Hijo, lo hizo nacer. Le enseñó desde chiquitito todos los mandamientos, todas las instrucciones, todas las fiestas solemnes. Vivió todo hasta los 30 años, hasta cuando fue llamado y guiado al Jordán, donde estaba Juan el profeta. Y fue ordenado por el profeta, porque Juan recaía sobre él la calidad de sumo Cohen de su papá, porque era un primogénito. Pero también tenía la calidad de profeta. Entonces, ¿quién ordenaba? Ustedes fíjense al rey David. ¿Quién fue? Samuel con un sumo Cohen. ¿A quién? A Salomón. Pongan atención. Entonces fue ordenado, fue lavado
Y al salir de las aguas, ¿qué dice la Escritura? Que Juan vio, se le fue concedido porque era profeta, ¿no es cierto?, el Ruaj de nuestro Padre en forma corporal, en el cuerpo de dentro, y ahí se le desapareció, estaba dentro. Y empieza a ser gobernado y guiado. Y lo primero que fue llevado al desierto, 40 días en ayuno, pero para hablar, para establecer, para declarar la voluntad de nuestro Padre de empezar a deshacer las obras de la muerte y las tinieblas, para deshacer las maldiciones por medio de la muerte. Entonces, por medio de aquel que gobernaba, que era la muerte. Entonces, ahí en el desierto hay que leer bien, pero nuestro Padre concede revelación, entendimiento y comprensión. Porque nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, dice, porque el enemigo vino acá a decirle, bueno, si eres hijo de Elohim, del glorioso, todopoderoso, dile a estas piedras que se convierten en pan. ¿Por qué? Porque lo vino a seducir, lo vino a tentar para distorsionar, pero nuestro Melech dijo, escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. Y empieza a deshacer. En esa gloria, en esa potestad. Entonces, como las personas no entienden todos estos contextos, dicen, no, pero si mire, si dice mata y come. No conocen. Respetuosamente, no conocen. Y andan desordenadamente en sus propios pensamientos humanistas. Y lo que nace de los pensamientos del corazón del hombre son animal, carnal y diabólico. Porque la muerte está dentro de ellos. Por eso querían, ¿no es cierto?, los escribas y fariseos, lo único que querían era matar a nuestro Melech. Y nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, los descubre. Porque vuestra intención es matarme. Hoy, ¿quién te dijo eso que queríamos matarte? ¿Vio? Engañosos. ¿Por qué? Porque el engañoso está dentro. Porque el engañoso, vosotros, vuestro padre es el diablo y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. ¿Vio? Y el que le decía adentro, le decía, mátalo, mátalo. Como le decía, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo. ¿Ah? Lo gobernaba adentro. Anda y persigue a esto y mátalo. Y fue, ¿no es cierto?, a conseguirse ahí a través de los principales sacerdotes cartas para perseguir a Damasco. Hasta ahí llegó. Camino a Damasco, intervención del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo, un antes y un después. Lleno de muerte y de tiniebla, cuando es intervenido, es quitada la muerte, las tinieblas, la maldición, y se encuentra en otro estado glorioso, limpio, libre. Y yo quiero, para que pongan atención, el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta hacia Timoteo, la carta de Timoteo, y lo dice clarito aquí, lo dice claro, y nadie lo puede, quieren manipularlo, miren, lo dice claro aquí, en el capítulo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, del verso 25, pongan atención. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los rebeldes, a los que disputan, a los que no quieren. Por si quizás nuestro Padre Elohim les conceda que se arrepientan para conocimiento de la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Quiénes? Los rebeldes. ¿Quiénes? Los que no quieren obedecer. Está registrado. Entonces, ¿en qué condición estaba el hombre? Prácticamente su pueblo, estoy hablando, su pueblo, un segundito. César. ¿Cómo te ocupado? Estoy grabando, hijo. Ah, ya, hablamos después. Ya. Te llamo. Perdón, disculpen. Entonces, nosotros vemos aquí, gloriosamente, voy a cortar esto, gloriosamente vemos aquí
¿En qué condición estaba el hombre, la humanidad? Cuando dice, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo. Y aquí lo dice en Juan capítulo 3, del versículo 16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó mi Padre al mundo, que ha dado a su Hijo, me ha enviado a mí, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, porque está en perdición, mas le conceda vida y eternidad. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo y sea liberado y sea, ¿no es cierto?, limpiado por nuestro Melech. El que le obedece no es condenado, pero el que no le obedece ya ha sido condenado porque no ha obedecido y no ha creído y no le ha puesto atención al nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo porque el mundo está en tiniebla, en muerte, y los hombres amaron más las tinieblas y la muerte que la luz, porque sus obras de dentro eran, ¿no es cierto?, dirigidas por la muerte, eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo obedece a esta muerte, aborrece, ¿no es cierto?, la luz, le gusta la oscuridad y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que todo lo que hace no sea reprendido. Verso 21, mas el que practica y obedece en ese tiempo la Torá, la verdad, lo que sale de la boca de nuestro Padre, viene esta luz. ¿Por qué viene esta luz? Porque nuestro Padre establece por medio de su Hijo un nuevo pacto, una obra nueva, en el sentido, ¿no es cierto?, de la restauración, porque el hombre estaba en su condición gobernado por la muerte y por las tinieblas. Él era oscuridad. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que ahora sus obras, todo lo que él hace, son hechas conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, muchas de las personas de lo que está escrito se justifican en diferentes contextos metodológicos y pueden decir, no, si nosotros ya estamos listos. No, si nosotros, ¿no es cierto?, en la congregación que estamos, ¿no es cierto?, estamos inscritos en el libro de la vida. Y ahí me dijo, ¿no es cierto?, mi pastor, que yo estoy inscrito, que ya estoy. Pero por los frutos los conoceréis, porque nuestro Melech, nuestro Padre mediante su Hijo empieza a hablar. Nuestro Padre mediante su Hijo empieza a hablar. Porque los nacidos de nuevo van a dar, ¿no es cierto?, fruto con perseverancia conforme al conocimiento de las obras del reino de los cielos y no, ¿no es cierto?, siguiendo una metodología mezclada con los pensamientos del mundo. Una metodología mezclada, algo así parecido, semejante, pero no es lo verdadero. Juan capítulo 1, versos 2 y 13. Mas a todos los que recibieron, mas a todos los que oyeron el mensaje, a los que obedecieron en el nombre glorioso y el del enviado, les dio potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre, mediante el poder de la palabra. Entonces aquel que escuchaba el mensaje, se le concedía, pero obedecía el mensaje. No solamente escuchar nomás. No solamente que yo me quedo en escucho, qué bonito el mensaje, ya estoy listo. Y el pastor me dice, si tú lo escuchas estás listo. No, porque todo esto es un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo dice en Marcos capítulo 1 del verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua del desierto, después de los 40 días y 40 noches, en el poder de Ruach, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo 2 puntos. El tiempo se ha cumplido de las palabras proféticas, todo lo que fue registrado
para Él y por Él. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, que está aquí en medio de este mundo. Arrepentimiento, y Él lo dice, arrepentíos y obedecer. Por eso las Escrituras empiezan a aparecer los fundamentos, que lo habla el apóstol. Los fundamentos del arrepentimiento de las obras muertas, el arrepentimiento, el negarte, el renunciar a la muerte y a la maldición. Renunciar, porque aquí aparecía, ¿no es cierto?, la obra gloriosa, el verdadero desde el principio de la creación. Por eso que hay que conocer todas las Escrituras, no tan solo como le enseñan en los muchos contextos, algunos textos no, y ahí se quedan. Y obedecen, ¿no es cierto?, lo que dice, no lo que dijo mi pastor, y eso también. Aunque esté en muerte, aunque esté en tinieblas, no lo que dijo él. Contaminación. Entonces, aquí está, ¿no es cierto?, registrado. Entonces nosotros nos vamos a Mateo, y nuestro Meles empieza aquí a aclarar dentro de este proceso. Capítulo 7. Del versículo, ¿no es cierto?, 13 en adelante. Bueno, todo lo que está registrado en la Escritura, todo lo que está registrado en la Escritura, ¿no es cierto?, son las enseñanzas, las instrucciones de una nueva creación, de una nueva vida, de la novedad de vida, porque nuestro Meles declaró y estableció que había que nacer de nuevo. Las instrucciones de la enseñanza del conocimiento del reino de los cielos. Entonces dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella de día en día. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, que te dicen, no hay que nacer de nuevo. No, si esa es la escritura que está ahí, son para los puros, para los judíos nomás. No, sí, mira, aquí nosotros tenemos en la congregación, hemos recibido, ¿no es cierto?, tanta instrucción que tenemos aquí la verdad. Y tú empiezas a observar conforme a la escritura y lo que hay no es verdad, sino que es una mezcla de una metodología o doctrina animal, carnal y diabólica. Porque los falsos te van a decir, no, mate y come nomás. Los falsos te van a decir, no, si no hay que guardar el día de reposo, hay que juntarse el día domingo. Miren, los falsos, ¿no es cierto?, te van a decir, no, si aquí estamos bien y vamos a vivir próspero y vamos a ser bendecidos y vamos a tener muchas cosas. Vaya, es extraño conforme a la escritura, porque nuestro Meles dice aquel que no renuncia a todo lo que posee, aquel que no se niega a sí mismo, y por eso, ojo, pongamos atención. Nuestro Meles habla, ¿no es cierto?, que aquel que no renuncia no puede y no va a ser mi discípulo. Pero aquellos pastores dicen, no, que aquí somos prósperos y vamos a ser bendecidos, y diezmen y ofrenden para crecer y hacer, ¿no es cierto?, un templo grande. La escritura dice que nuestro Padre no habita en templo hecho por mano de hombre. Lo habla ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando Esteban profetiza y establece mediante la voluntad de nuestro Padre, que nuestro Padre no habita en templo hecho por mano de hombre. ¿Dónde quiere habitar? Porque ahora nuestro Padre, en esta gloria postrera, mediante la voluntad, a través de su Hijo glorioso, nosotros como piedras vivas, nosotros somos habitación. Lo dicen Juan, lo dicen todas las cartas, lo dice el apóstol Juan, lo dice el apóstol Pedro, lo dice el apóstol Pablo, lo habla y establece, pero ellos no. Eso no, si ellos no lo dicen, ¿vio? Entonces obedecen a sus propias intenciones, sus propios pensamientos, y son arrastrados como animales irracionales y viven metodologías que no son conformes a las escrituras.
Entonces dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus obras, por sus frutos los conoceréis, por sus obras. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Dios en nuestro medio está hablando clarito. Así todo buen árbol, así todo buen árbol da buenos frutos, frutos verdaderos. Pero el árbol malo, frutos falsos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede el que es verdadero hablar engañosamente. Y el árbol malo hablar cosas verdaderas. No, y ahí lo está hablando nuestro Melech. Todo árbol que no da buen fruto, o sea, todo árbol que no es verdadero, todo árbol que no ha nacido de nuevo, todo árbol que refleja, ¿no es cierto?, que dice que ser un manzano, pero en el fondo, ¿no es cierto?, produce pera, va a ser echado en el fuego. Así que, por los frutos los conoceréis. Entonces, todo aquel que dice, si la Escritura dice que es el día de reposo, no, que el día domingo. Entonces ahí nosotros podemos distinguir. Es fácil. Y escuchen ahora, verso 21 del capítulo 7. No todo el que me diga, maestro, maestro, Jesucristo y todo lo que quieras, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, Padre, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hijos de maldad, hacedores de la voluntad del enemigo. Y sigue el relato del verso 24. Cualquiera pues que me oye a mí, aquel que obedece a la luz, aquel que pone atención y lo hace para sí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre, ¿no es cierto?, que oyó, que hizo, que obedeció, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre una nueva creación. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace es un desobediente, y quiere hacer lo que él quiere. Le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y aparece la palabra insensatez. Si ustedes se fijan, habla de prudente e insensato. ¿Y dónde aparece esto que escrito? En el capítulo 25. Aparece de las doncellas, que son prudentes y diligentes y obedientes, y aparecen, ¿no es cierto?, 5 insensatas rebeldes que quisieron hacer lo que ellas quieren. Entonces aquí por los frutos los conoceréis, por sus obras. Porque aquella que es obediente, que renunció todo, que se negó a sí mismo, que obedeció y que se sujeta a la Torá y vive conforme a la revelación de la Torá y no a metodologías institucionales, corporativas, todo como se llame en todo el mundo, se va a notar la diferencia. Por los frutos, por sus obras, se va a conocer quién es verdadero, quién es el que habita la luz, quién ha sido, ¿no es cierto?, crucificado y ha sido sepultado y ha sido resucitado, se va a notar. Y se va a notar aquel que no quiso y no se negó a sí mismo y no obedeció y no se crucificó y no se sepultó, porque su condición, su estado es de muerte y maldición. ¿Está claro? Por los frutos los conoceremos. Por los frutos se van a reflejar. Entonces nosotros vemos las Escrituras que nuestro Padre establece por medio de su amado Hijo, su enviado, su ungido, su único Hijo, en el cual establece la metodología gloriosa de su gloria postrera a través de la obra del sacrificio del Cordero inmolado
para poder nacer de nuevo. Él está indicando la metodología, cómo podemos nacer de nuevo. Y cómo se nace de nuevo a través de la revelación del entendimiento, como lo dice el apóstol ahí en Corintios capítulo 2. Revelación de la obra gloriosa, en el cual por medio del conocimiento de la verdad, del entendimiento y comprensión del crecimiento, porque tenemos que crecer, entendemos la obra de nuestro Padre, que es un acto en el cual Él lo hace poderosamente por la palabra. Porque no va a faltar alguno que va a decir, bueno, entonces tienes que crucificarte, quiero verte crucificarte. No, es una obra de nuestro Padre gloriosa, a través de la revelación del Ruach. Y se establece esto como convicción y certeza en tu vida, los fundamentos de la revelación del conocimiento de la verdad. Y empieza a crecer y empieza a vivir conforme a las enseñanzas del conocimiento del reino de los cielos. Porque el que estaba acá lo vemos en el desierto. ¿Qué le vino a decir? Come pan, come. Desobedece, le quiso decir. Y nuestros le dicen no, porque escrito está. Y aquí empieza la palabra poderosa a deshacer. Escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Entonces aquí el Ruach es la palabra que iba a enseñar, a instruir. Lo dice en Juan capítulo 14, del verso 15. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré a mi Padre y enviará, ¿no es cierto?, al Ruach. ¿Quién es el Ruach? Ruach glorioso de verdad. Él los guiará a toda verdad. Él les enseñará todas las cosas. Pero, y ahí empieza a entregar unos detalles, porque el que me ama, el que me obedece, el que oyó e hizo, yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada en él de dentro, como una casa espiritual, la cual, ¿no es cierto?, se nos concede esta gloria postrera. La gloria postrera que somos habitación de la presencia gloriosa de nuestro Padre y de nuestro Melech mediante su Ruach. Y el Ruach nos iba a enseñar, a educar, a instruir conforme al conocimiento de la verdad. No lo que tú piensas, no conforme a ideología, no conforme a doctrina, no conforme a metodologías engañosas, que se nota por los frutos, que no quiere obedecer, que no se sujeta a la voluntad de nuestro Padre, no quiere sujetarse. Y muchos dicen, hablan, ¿no es cierto?, del Hijo de nuestro Padre Elohim, pero no obedecen, no dan testimonio que son hijos de nuestro Padre por medio de la obra de nuestros Melech. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes. Nuestra única motivación es llamar la atención, porque muchos dicen, no, si nosotros estamos listos, estamos seguros. Nuestro Melech viene, el cumplimiento de las palabras proféticas conforme a las Escrituras están establecidas, como en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 14. Habla de estos verdaderos. ¿Quiénes son? Estos son, ¿no es cierto?, los que guardaron los mandamientos de nuestro Padre y retienen el testimonio de Yahshua, retienen, ¿no es cierto?, la fe, la obediencia, la obra gloriosa de nuestro Melech. A ellos viene a buscar y los va a identificar, como lo habla aquí en el capítulo 16, los va a identificar en el capítulo 16, cuando está hablando sobre su muerte. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿No es cierto? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y va a hacer la distinción y va a tomar a quienes, a los verdaderos, a los que obedecieron, a los que se sujetaron a esta gloriosa voluntad de nuestro Padre. Así que nuestra única motivación es llamar la atención para que tú revises, tú observes y te arrepientas y obedezcas la obra de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. No obedezcas a instituciones ni a hombres, porque maldito el hombre que obedece a hombre. Obedece a nuestro Padre por medio de su Hijo y sea un verdadero hijo conforme a su voluntad
y no conforme a ideología. Un gran abrazo para todos ustedes y una gran bendición, y que esto sea de gran ayuda para todos. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.